Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.6, que es ángulo semi-inscrito. Ahora ya no tenemos un ángulo inscrito, sino un ángulo semi-inscrito. Dice que comparemos la medida del ángulo ABP, que es este de acá, con el ángulo BOA, que es este ángulo central, en la siguiente figura. Vale. Lo primero que vamos a analizar es lo siguiente. Vamos a trazar el diámetro por completo. Solo tenemos un segmento hasta BO, entonces lo extiendo de O hasta llegar a Q y nos queda el diámetro QB. Vale. Entonces el ángulo AOQ, este de acá, ¿verdad?, va a ser el doble de ABO. ¿Estamos? De ABO, ¿por qué? Por el teorema del ángulo inscrito, donde ya sabemos que este siempre es el doble del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. También el ángulo AOQ, que es este de acá, va a ser igual a 180 grados menos el ángulo BOA. ¿Por qué? Porque a 180 grados le estoy restando este ángulo para poder encontrar este, por ser suplementario. Luego, el doble del ángulo ABO, va a ser igual a 180 grados menos el ángulo BOA, donde nos queda que el ángulo ABO, que es este de acá, va a ser igual a 90 grados menos el ángulo BOA partido a la mitad al hacer el despeje, ¿verdad? Vale. Decir que aquí lo que sucedió es que este 2 pasa a dividir al 90 y pasa a dividir al ángulo BOA. ¿Estamos? Por lo tanto, el ángulo PBA, que es este de acá, PBA, va a ser igual al ángulo BOA dividido entre 2. O mejor dicho, el ángulo BOA es igual al doble del ángulo PBA por ser complementario, ya que PB es perpendicular a BO. De ahí queda el siguiente teorema, que el ángulo formado por una tangente y una cuerda de la circunferencia se va a llamar ángulo semi-inscrito. Y en una circunferencia la medida de un ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco que la cuerda. Este teorema es parecido al que hemos visto del ángulo inscrito, solo que ahora el ángulo se forma entre una recta tangente y una cuerda. Vaya, por ejemplo, acá tenemos dos ejercicios sencillos. Simplemente nos dice que determinemos el valor de X. Yo sé que si este mide 53 y está formado por esta tangente con esta cuerda, y esta cuerda subtiende este arco, entonces por este teorema que acabamos de ver, yo sé que el ángulo BOA es el doble del ángulo PBA, y si este mide 53, entonces este ángulo X va a ser el doble de 53, que sería 106. Así de sencillo, es el doble. Vale. Es decir, que si nos dan el ángulo seminscrito, para encontrar el ángulo central simplemente lo multiplico por 2, que es el doble. Vale. Ahora acá nos dan el ángulo central, 138, y nos dan que encontremos el ángulo seminscrito. Simplemente vamos a dividir 138 entre 2 y llegamos a 69. ¿Por qué? Porque el ángulo PBA ya sabemos que es la mitad del ángulo central que subtiende el arco de esa cuerda. Es decir, que por eso el ángulo PBA va a ser un medio o la mitad del ángulo BOA. Y por eso es que se parte 138 a la mitad y da que X entonces es 69. Acá están las respuestas que les van a dar en esos dos a ustedes. Son ejercicios sencillos y prácticos, ¿verdad? No necesita mayor complicación.